Hola comunidad del último huésped. Me llamo Griselda. Tengo más de 30 años. Vivo en un lugar tranquilo. Aquí la gente se saluda aunque no se conozca. Y aquí también nacieron mis hijos. Yo siempre fui una mujer de casa. Mi marido trabajaba como taxista y yo me quedaba a cuidar a los niños. Esa era mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba lo necesario y esperaba que regresara mi esposo después de cada jornada. Con el tiempo sentí que necesitábamos otro ingreso, no porque estuviéramos mal, sino porque siempre había algo que pagar. Así que decidí aprender a poner uñas. Al inicio fue por curiosidad. Vi un video, luego otro. Me animé. Compré unas cosas sencillas y practiqué en mí y en mis vecinas. Mis primeras uñas no fueron bonitas, pero me daba gusto ver que podía mejorar si le dedicaba tiempo. Poco a poco mis manos se hicieron más firmes y empecé a entender lo que funcionaba y lo que no. Una tarde una vecina me dijo que si le ponía unas para una fiesta. Al día siguiente me recomendaron con su hermana y así comenzó todo. Un día tenía 2 clientas, al siguiente tenía 4. Me fui emocionando. El dinero rendía mejor, no andábamos tan apretados y se sentía como un descanso después de tantas preocupaciones. Mi casa se volvió un pequeño salón, solo una mesa sencilla y una lámpara que me alumbraba las manos. Yo era feliz. Escuchaba a mis clientas. Ellas venían a ponerse uñas, pero también venían a desahogarse. Me contaban sus historias, sus alegrías, sus problemas, logros que las hacían brillar y fracasos amorosos que las dejaban rotas. Yo las escuchaba, a veces en silencio, en otras pensando en cómo la vida puede ser tan distinta para cada una. Tuve clientas jóvenes, chicas de 20 que soñaban con irse a otro estado, con tener un negocio o con casarse. También tenía mujeres mayores que yo, con hijos grandes, con problemas más pesados. Cada historia era diferente. Unas me hacían reír, otras me dejaban pensando todo el día, y algunas me llenaban de tristeza. Me acostumbré a escucharlas y a que ellas confiaran en mí. Muchas me decían que casi les daba terapia, o que debía cobrarles doble. Yo solo me reía, porque al final también aprendía mucho de ellas. Con los años me llegaron clientas de pueblos vecinos. Venían en moto, también caminando. Todo porque alguien les había dicho que yo hacía buen trabajo. Nunca pensé que fuera a tener tanta gente tocando mi puerta, ni que una simple mesa y un frasco de acrílico me fueran a cambiar la vida. Sentía que algo bueno estaba creciendo. Mis hijos crecieron viendo cómo atendía a cada persona. A veces se asomaban solo para saludar. Yo trataba de trabajar sin hacer ruido, para no molestarlos cuando hacían tarea. Con el tiempo empecé a notar algo que no había puesto atención al principio. Yo recibía mucha gente en mi casa, mujeres de todos los pueblos cercanos, cada una con su vida, con sus problemas y su forma de sentir y de hablar. Y aunque yo no lo quería aceptar al inicio, también me quedaba con algo de ellas. No solo con sus historias, también con su energía. A veces buena, en otras pesada. Una energía que se me pegaba sin darme cuenta. Mi madre siempre me había dicho que eso era posible. Ella creía en esas cosas. Decía que una persona podía absorber lo que otra traía encima, que no se necesitaba tocarla, bastaba con escucharla. Yo nunca le había dado mucha importancia. Me decía que usara una protección, que me pusiera algo para cubrirme. Pero yo lo veía como un consejo más. Pensaba que no era para tanto. Todo cambió cuando empezaron los malestares. Primero fueron pequeños dolores de cabeza, un dolor suave que aparecía en días tranquilos. Yo lo ignoraba porque creía que era por estar tantas horas sentada o por no comer a mis horas. Pero poco a poco los dolores se hicieron más fuertes. Algunos días sentía que la cabeza me latía, como si algo me apretara por dentro. Eso me pasaba sobre todo cuando alguna clienta se desahogaba conmigo. Había mujeres que me contaban todo, sin filtros, sin pausa, y mientras ellas hablaban yo sentía como si algo se me cargara encima. Terminaba agotada, tan cansada que hasta me daba calentura al anochecer. Me iba a la cama mareada.
Había una sensación extraña en mis hombros, como si alguien se quedara parado atrás de mí. Una presencia invisible que no se quitaba aunque me bañara o me recostara un rato. Fue alrededor de ese tiempo cuando comenzaron las pesadillas. Eran sueños raros. A veces no recordaba los detalles. Solo despertaba con el corazón acelerado y con la boca seca, con la sensación de que algo me había seguido desde el sueño hasta mi cuarto. Cada vez que cierta clienta venía a ponerse uñas, yo tenía pesadillas esa misma noche. La chica venía una vez al mes. Era una mujer tranquila, de voz bajita, pero siempre que se iba sentía que algo se quedaba conmigo. Esa noche soñaba cosas feas, y al despertar sentía los hombros pesados. Después de unos días así, empecé a ver cosas por el rabillo del ojo. Sombras que cruzaban la sala, figuras que parecían pasar junto a la puerta. Movimientos rápidos que no podía explicar. Solo los veía cuando me levantaba por agua o cuando iba al baño de madrugada. Eran momentos breves, pero lo suficiente para sentir miedo. Miraba de golpe y no había nadie. Cuando ya no pude ignorarlo, decidí hablar con mi madre. Le conté todo lo que me pasaba. Ella no se sorprendió. Solo me dijo que ya me había advertido. Me aseguró que no era maldad de mis clientas, que muchas personas cargan cosas sin saberlo. Dolencias, envidias ajenas, sombras que no se ven pero que ahí están. Cuando alguien te abre su corazón, tú también abres algo tuyo. Y que esa puerta deja entrar cosas que no siempre son buenas. Mi madre siempre usaba la misma expresión. Decía que cuando alguien te cuenta su vida se abre un portal. Yo no entendía del todo lo que quería decir, pero sus palabras siempre se me quedaban en la mente. Después de esa plática decidí hacerle caso. Busqué protección. Mi madre me dio una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Me dijo que la pusiera cerca de mi mesa porque ahí era donde yo recibía más energía. Mi papá también quiso ayudar. Me regaló un rosario de oro que él guardaba desde hacía tiempo. Era sencillo pero muy bonito. Lo empecé a usar diario. Me hacía sentir acompañada. Además, mi madre habló con una amiga suya que era curandera. Ella vino a la casa y la bendijo, y me dio una protección. Era un cuadrito amarillo que debía colocar cerca de la puerta principal. Decía que eso ayudaría a que nada entrara, que protegería a mis hijos, mi esposo y a mí. Yo hice todo lo que me dijeron. Me aferré a esas protecciones porque quería volver a sentir paz. Quería trabajar sin miedo. Quería dormir sin sueños raros. Por un tiempo pensé que funcionaba. Me sentía más tranquila. Me levantaba sin dolor y dormía sin sobresaltos. Pero esa calma solo fue temporal. Lo que viví después no tuvo comparación. Nada pudo detener lo que vino. Les hablaré de una de mis clientas. Yadira llegó a mi casa por primera vez cuando tenía unos 24 años. Era joven, pero ya tenía un hijo pequeño. Ella no vivía en mi municipio. Venía de un pueblo vecino. Recuerdo que desde ese primer día se soltó a platicar conmigo como si ya nos conociéramos. Fue muy natural. Me habló de su vida, de cómo había sido convertirse en mamá tan joven, de lo difícil que era cuidarlo y al mismo tiempo atender su casa. Pero aún así se notaba que quería mucho a su bebé. Sus ojos se iluminaban cuando lo mencionaba. También me decía que estaba muy enamorada de su esposo, que era un hombre atento, era detallista, siempre tenía algún gesto con ella. Incluso me dijo riéndose que el día que se casara por la iglesia, yo sería quien le pondría las uñas. Me dio risa porque hablaba como si ya fuéramos amigas de años. Y lo cierto es que con el tiempo así fue. De todas las clientas que tuve, creo que Yadira fue la amistad más cercana que formé en ese negocio. Tal vez por eso me dolió tanto lo que pasó después, porque pude ver cómo esa muchacha tan alegre fue cayendo poco a poco. Había días en los que ella me mandaba mensajes para agendar cita, pero yo sabía que lo hacía más para platicar que para arreglarse las uñas. Tenía la necesidad de hablar con alguien, de sacar lo que llevaba guardado. No habían pasado ni 2 años de su matrimonio cuando las cosas empezaron a cambiar. Me contó que su marido era muy celoso, que no la dejaba salir a ningún lado. Se molestaba por cualquier cosa.
Su voz ya no sonaba ilusionada, se escuchaba cansada. Decía que en ocasiones su esposo se llevaba al niño a casa de su suegra solo para que ella no lo viera. Eso me dejó inquieta porque nunca había oído algo así. La situación de Yadira era complicada. Ella dependía mucho de su marido y también de sus suegros. No sabía hacer otra cosa fuera de servirlo y seguirle el paso. Era como si su vida girara solo alrededor de él. Y mientras me contaba todo eso, yo la veía más triste cada vez. Decía que intentaba hablar con él para solucionar las cosas, pero él siempre terminaba molesto, con arranques de enojo que la dejaban nerviosa. Con el tiempo noté marcas en sus manos, luego en los brazos, una vez incluso en el cuello. Ella no explicaba nada, solo desviaba la mirada como si eso hablara por ella. No tuve el valor de presionarla. Sentía que ya bastante tenía con todo lo que vivía. Su familia era del norte del país. Ella estaba sola aquí, sola con su marido y con sus suegros. Eso la dejaba sin apoyo. Y lo que me contaba no era sencillo. Decía que sus suegros siempre estaban del lado del hijo, nunca la defendían. La hacían sentir como una carga. Aún así la trataban con una sonrisa cuando iban a verla, pero por dentro parecían controlar cada paso que daba. Llegó un punto en el que su esposo casi no la dejaba salir, solo la dejaba venir conmigo a hacerse las uñas, porque decía que le gustaba verla bien arreglada, pero más allá de eso no le permitía nada. Cuando yo hablaba con mi marido sobre lo que pasaba, él me decía que no me metiera en problemas ajenos, que todas las parejas tenían discusiones. Pero yo sabía que lo de Yadira no era una pelea cualquiera. Había algo muy pesado alrededor de ella. Cada vez que entraba a mi casa, su presencia dejaba un ambiente tenso. Yadira lloraba mientras me platicaba. Hablaba con desesperación. Y yo sentía un nudo en el pecho, porque aunque quisiera ayudarla, no sabía cómo. No quería decir algo que empeorara su situación. Trataba de escucharla y de acompañarla. Un día me dijo que creía que su suegra o su propio marido le estaban haciendo brujería. Decía que sentía un peso extraño en los hombros, que se despertaba cansada aunque hubiera dormido bien. Tenía una sensación rara de obedecerle sin razón, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Le daba miedo desobedecer, le daba miedo hacer algo que los molestara. Tenía ese temor constante de que pudieran castigarla o hacer algo peor. Cuando me lo dijo me quedé en silencio, no por duda, sino porque era demasiado. Con otras clientas había oído historias parecidas, pero nunca sentí ese miedo tan claro. Era difícil no creerle. Su mirada decía más que sus palabras. Pero aún así yo no sabía qué decir, no sabía qué consejo darle. Solo sabía que algo la estaba consumiendo poco a poco. Era evidente. Yo no era experta en nada de eso. Solo era una mujer que ponía uñas en su casa. Y aún así terminé involucrada en una historia que cada vez se volvía más pesada. Con el paso de los meses empecé a notar que la salud de Yadira iba empeorando. Cada vez que venía a la casa la veía más delgada. Sus ojeras estaban más marcadas. Su piel se veía cansada. Ya no tenía esa luz que tenía antes. Me decía que a veces pasaba días sin ver a su bebé porque su esposo se lo llevaba con sus padres. Decía que lo hacía porque según él ella no lo cuidaba bien. Eso me preocupaba porque ella siempre hablaba de su hijo con mucho amor. No había forma de que fuera una mala madre, pero aún así el marido usaba esa excusa para alejarla de él. Después de un tiempo dejó de venir. Pasaron casi 3 meses sin verla. Yo sí pensé en ella, me preocupaba, pero entre mis clientas y mis pendientes dejé pasar los días. Aún así me hacía ruido su ausencia. No era normal que no me mandara mensajes para platicar o para hacer cita. Ella siempre fue constante, siempre buscaba un momento para venir, pero esta vez no hubo nada. Un día recibí un mensaje desde un número desconocido. Era de alguien más. La persona decía que Yadira quería hacerse las uñas y que si podía ir a su casa. Ese detalle me inquietó. También pensé que tal vez era el número de su esposo porque ella nunca usaba otro teléfono. Aún así acepté porque quería verla. Quería saber cómo estaba.
Cuando llegué a su casa me quedé sin palabras. Yadira estaba irreconocible. Tenía manchas en la cara. Sus brazos estaban más delgados y su cuello se veía frágil. Apenas sonrió cuando me vio, pero esa sonrisa no era real. Era más bien una costumbre, algo automático. Había algo en su comportamiento que me ponía nerviosa. Miraba a su alrededor como si alguien más estuviera con nosotras. Pero la casa estaba en silencio. Solo estábamos las dos en la cocina. Cada cierto tiempo ella volteaba hacia la puerta o hacia la sala, como si esperara que algo apareciera. En un momento no pude contenerme y le pregunté qué pasaba. La notaba inquieta, desesperada. Ella bajó la mirada y me dijo que sentía que estaba perdiendo la cabeza, que últimamente veía una mujer dentro de la casa, una mujer que no conocía, una mujer que aparecía en cualquier rincón. En la cocina no había nadie, no había ruidos ni sombras, pero aún así ella la veía, y su miedo era real. Intenté que se relajara, le hice algunas preguntas para distraerla, pero no funcionó. Solo repetía que estaba triste, muy asustada. También me dijo que ya no podía dormir bien, que por las noches su esposo la encerraba en el cuarto de visitas. Decía que lo hacía porque ella no se comportaba. Contaba todo esto en voz baja, como si alguien la escuchara. Después me confesó algo peor. Dijo que tuvo que rogarle a su esposo para que le permitiera hacerse las uñas conmigo, porque él le había destrozado el celular y ya no tenía forma de comunicarse con nadie. Eso me hizo sentir un nudo en la garganta. Yo seguía limando sus uñas, pero mis manos temblaban. Estaba muy incómoda, muy triste, no sabía qué decir. En un punto ya no pude más. Con lágrimas en los ojos le pregunté por qué no se iba con sus papás y se llevaba a su niño. Ella me miró como si yo no entendiera nada y me dijo que sentía que su esposo le estaba haciendo brujería. Decía que veía cosas que no eran lógicas, que sentía algo pesado dentro del cuerpo, como si algo se la estuviera comiendo desde adentro. Decía que sus huesos estaban débiles, que su piel se deterioraba y que su mente estaba nublada. Decía que ya no sabía qué era real y qué no. También me dijo que solo quería verme, que necesitaba hablar conmigo porque no tenía nadie más. Fue ahí cuando entendí que me estaba pidiendo ayuda, no con palabras directas, pero sí con su mirada, con su forma de respirar. Ella esperaba que yo hiciera algo, algo que la sacara de ahí, que la protegiera, que la ayudara a recuperar su vida. Pero en ese momento mi mente se quedó en blanco. No sabía qué hacer, no tenía idea de qué decir. Yo no era una persona de problemas, no me metía en asuntos ajenos, pero verla así me partía el alma, destruida poco a poco por la gente que supuestamente debía cuidarla. Y lo peor de todo era que seguramente muchos ya sabían. Los vecinos, sus suegros, tal vez hasta su propia familia. Pero nadie hacía nada, a nadie le importaba. Antes de que terminara la cita me dijo que tenía sueños muy feos. Soñaba con su hijo sin vida. Soñaba con una mujer horrible que se subía a su cama y no la dejaba respirar. Decía que despertaba llorando, con la garganta cerrada. Yo terminé de hacerle las uñas como pude, pero en mi corazón ya sabía que algo muy oscuro estaba pasando en esa casa y que estaba atrapada en medio de eso. Esa vez que fui a ver a Yadira, regresé a mi casa sintiéndome muy mal. Era una pesadez en el estómago que subía hasta mi garganta. Sentía como si algo se hubiera quedado atorado ahí. No entendía qué me pasaba. Me acosté temprano. Pensé que con dormir se me iba a quitar. Pero esa noche fue una de las más pesadas que recuerdo. Me costó muchísimo dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía un hueco extraño en el pecho. Me levanté varias veces de la cama para ir al baño. Solo esa sensación horrible en el estómago. Era como si la casa de Yadira se me hubiera quedado adentro del cuerpo. Los días siguientes fueron igual de incómodos. Quise sacarla de mi mente, seguir con mis clientas, hacer mi rutina normal. Pero no pude. El recuerdo de cómo la vi no se iba. Lo tenía en la cabeza todo el tiempo. Y para colmo, empecé a soñar con ella. Los sueños eran raros.
Imágenes fuertes. La veía parada frente a mí, muy delgada, con ese tono enfermizo que se le marcaba en la piel. A veces aparecía con los ojos muy hundidos. Y en varias ocasiones soñé algo que me dejó inquieta. La veía sonreír y de pronto sus dientes se caían, se desmoronaban en su boca. Yo despertaba sudando. Mi madre siempre decía que ese tipo de sueños no traían nada bueno, que eran de mala suerte. Aún así quería verla. Quería saber si estaba mejor. Intenté visitarla sin avisar. Sabía que eso iba a molestar al esposo. Y así fue. Yadira me abría la puerta con miedo. Me pedía que pasara, pero no salía de la casa. Decía que afuera no se sentía segura. Y cuando yo estaba presente podía escuchar cómo su esposo caminaba por la casa. Azotaba cosas, cerraba puertas con fuerza. Era obvio que lo hacía para que yo lo notara, para que entendiera que no era bienvenida. Yo me quedaba callada, no quería problemas, pero tampoco podía dejar de preocuparme. Le conté a mi marido y también a mi madre. Los dos me dijeron lo mismo, que no me metiera, que esas cosas eran problemas ajenos, que no me convenía estar cerca de gente así. Pero algo en mí no podía quedarse tranquila. Sabía que si no hacía nada, Yadira iba a seguir cayendo, y quizás algo peor podría pasar. Por eso tomé la decisión de contactar a su familia. No estaba segura de que fuera lo correcto, pero sentía que era lo que debía hacer. Afortunadamente logré hablar con su hermana. Ella estaba en Estados Unidos. No le di muchos detalles, solo le pedí que viniera. Le dije que algo no estaba bien, que su hermana necesitaba ayuda. Fueron solo unos días después cuando el escándalo se desató en el municipio. La familia de Yadira llegó a verla. La encontraron en un estado terrible. Estaba más delgada de lo que yo recordaba. Temblaba, no podía mantenerse firme. Tenía la mirada perdida y su piel estaba triste, como si toda su vida se le hubiera escapado. Los padres se desesperaron, no podían creer lo que veían. Culparon al esposo, a los suegros, a todos. Fue un pleito enorme. Algunos vecinos se metieron, otros solo miraban, pero todos sabían que algo grave había pasado en esa casa. Lo peor de todo fue que el esposo de Yadira y también sus suegros se enteraron de que fui yo quien contactó a la familia. De hecho, todo el municipio lo supo, y eso no me trajo nada bueno. Mi esposo se molestó conmigo. Me dijo que por qué me había metido, que no tenía por qué involucrarnos, que ahora todos iban a hablar. Yo intenté explicarle que lo hice por Yadira, que nadie más la estaba ayudando, que no podía quedarme de brazos cruzados. En ese momento yo creía que había hecho lo correcto, que había salvado a mi amiga de algo peor, que al menos ya no estaba sola. Pero con el tiempo entendí que esa decisión no solo cambió su vida, también trajo problemas a mi casa. Y lo que vino después no se comparó con nada. A las 3 semanas de que Yadira dejó el municipio recibí la noticia de que ya no estaba entre nosotros. Fue algo que me derrumbó. Durante ese tiempo supe que había estado internada en un hospital. Lo supe porque mantuve contacto con su madre. Ella me decía que los médicos hacían lo posible, pero también repetía que su hija estaba muy débil, muy enferma. Parecía que su cuerpo ya no quería seguir. Algo en todo ese proceso me parecía extraño. Había detalles que no encajaban. La manera en la que su madre me hablaba, las cosas que contaba, la forma en que lloraba por teléfono. Todo sonaba como si hubiera algo más detrás. El día que me avisó que su hija había fallecido fue desgarrador. La señora lloraba tanto que apenas se entendía lo que decía. Contaba que Yadira ya no hablaba casi nada, que los últimos días la veía perdida. Decía que tenía episodios muy fuertes, ataques nerviosos, momentos en los que gritaba porque decía que una mujer se le acercaba mucho. Aún estando en el hospital parecía verla. En ocasiones despertaba desesperada, como si algo la estuviera siguiendo. Esa imagen se me quedó clavada, no la pude olvidar. La frustración que yo sentía en esos días era enorme. Me culpaba por no haber hecho más desde el principio, por no haberme movido antes.
También sentí rencor hacia la gente que la rodeaba, hacia quienes vivían al lado de ella y no hicieron nada, incluso hacia mis propias clientas. Muchas sabían algo, muchas escucharon rumores, pero nadie actuó. El niño de Yadira se quedó en el municipio. Su esposo y sus suegros fueron quienes se hicieron cargo de él. Pero la familia ya tenía muy mala fama. La gente decía que la habían tenido encerrada contra su voluntad, que no la dejaban ver a nadie. Incluso comenzaron a circular rumores de que la suegra le había hecho algo, algún tipo de brujería. Esa palabra se escuchaba mucho. Mi madre también creía que hicieron algo oscuro con Yadira. Pero lo peor no fue eso. Lo peor comenzó cuando cosas raras empezaron a pasar dentro de mi propia casa. Todo inició con mi niño. En ese entonces tenía alrededor de 6 años. De un día para otro empezó a mojar la cama, cosa que no había hecho. Al principio pensé que era algo normal, algún susto, algún cambio. Pero luego se volvió constante, cada noche, sin falta, y eso me preocupó. Después noté algo en sus uñas. Estaban manchadas, como si tuviera algo oscuro debajo. Pensé que era suciedad, pero por más que intenté limpiarlas no cambiaban. Era como si la piel se estuviera pudriendo, algo que no había visto antes. Mientras eso pasaba, mi negocio empezó a ir mal. Algunas clientas dejaron de venir. No entendía por qué. Muchas de ellas me elogiaban por haber ayudado a Yadira. Me decían que había tenido valor. Pero aún así dejaban de agendar, sin explicación. Los días se me quedaban vacíos. Además, yo también comencé a enfermar. Me daban retorcijones en el estómago sin razón. Un dolor que me doblaba. Tenía que cancelar citas completas porque no podía ni estar sentada. Algunas noches despertaba sudando, otras amanecía sin fuerzas. Decidí tratarme con un médico. Llevé a mi niño también. Le hicieron estudios, revisiones, medicinas, pero nada funcionaba. Cada vez que intentaba seguir con mi vida normal, algo pasaba, como si una sombra estuviera metida en mi casa. A pesar de lo que estaba viviendo, tenía que seguir trabajando. Las medicinas eran costosas y mi niño necesitaba citas constantes. Mi esposo tampoco estaba bien en el trabajo. Los ingresos bajaron de un día para otro. Por eso acepté ir a hacer uñas a un pueblo vecino. No era un pago grande, pero lo necesitaba. Fui temprano y terminé entrada la tarde. Me subí a la camionetita vieja que mi papá me prestaba cuando tenía emergencias. Hacía ruido y se sentía pesada, pero todavía funcionaba. Ya estaba oscureciendo cuando tomé la carretera nacional. El camino estaba solo. A mitad del trayecto sentí algo incómodo. Era una sensación densa dentro de la cabina, como si el aire se hiciera más pesado. Moví los hombros porque sentía un malestar extraño en la espalda. Miré por el retrovisor para asegurarme de que no fuera un mareo, y entonces lo vi. En el asiento trasero había una figura sentada. No estaba ahí cuando subí. Mi reacción fue girar la cabeza con brusquedad. La figura parecía tener aspecto de mujer, pero algo en su rostro no era normal. La oscuridad no dejaba ver muy bien sus facciones, pero lo poco que distinguí me provocó un impulso de frenar. La piel lucía deformada. Volanteé con fuerza. La camioneta brincó por un bache y logré detenerme. Me bajé sin pensarlo. Abrí la puerta trasera con desesperación. No había nadie. El asiento estaba vacío. Todo estaba igual que cuando salí del pueblo. Aún así mi cuerpo sabía que había visto algo. Marqué a mi mamá. Le pedí que se quedara conmigo en llamada hasta llegar al municipio. No pude manejar en silencio. Me temblaban las manos. No quería quedarme sola ni un segundo más. En vez de ir a mi casa, fui directo a la de mis padres. Necesitaba ver a alguien. Necesitaba sentir que estaba en un lugar seguro. Le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella me escuchó con preocupación y me sugirió volver con la curandera. Dijo que era evidente que algo estaba desordenado alrededor de mi familia. No era normal la mala racha en el negocio, ni las enfermedades repentinas, ni las cosas que empezaban a aparecer frente a nosotros. Esa noche regresé a mi casa.
Le conté todo a mi esposo. Pensé que no me iba a creer, pero me dijo algo que me hizo sentir aún más inquieta. Me contó que días antes, mientras revisaba su taxi en el patio trasero, vio por la ventana de la cocina a una persona parada junto al fregadero. Parecía lavar trastes. Él sabía que yo no estaba en casa porque había llevado al niño a la escuela. Aún así llamó mi nombre. No escuchó respuesta y la silueta seguía ahí. Me dijo que era una mujer con el cabello gris y maltratado. La postura estaba inclinada hacia adelante, como si cargara un peso en la espalda. No parecía alguien que conociera. No tenía sentido que hubiera entrado alguien así. Cuando la curandera vino, revisó cada rincón, pasó oraciones y dejó protecciones en lugares específicos. Después nos explicó lo que pensaba. Dijo que era difícil identificar el origen exacto, pero tenía dos posibilidades claras. La primera, que la energía de Yadira se hubiera quedado conmigo por la cercanía emocional que tuvimos. Ella creía que cuando una persona se desmorona, quienes están cerca pueden quedar marcados. La segunda opción era más delicada. Podía tratarse de algo enviado por la familia de Yadira. La curandera decía que eso explicaría por qué mi esposo y mi pequeño también estaban afectados. Las energías que vienen dirigidas hacia una persona suelen abarcar a todos los que viven en la misma casa. Cuando lo escuché pensé en Yadira, en su deterioro, en lo que decía ver, y entendí que quizá nunca estuvo enferma de la manera en que todos creían. Podía haber algo detrás de su sufrimiento, algo que no se ve a simple vista y que puede destruir a una persona desde adentro sin dejar señales claras. La curandera terminó su trabajo, pero mi mente seguía inquieta. Quería pensar que esa limpia iba a solucionar todo. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse un poco más tranquila. La limpieza que hizo la curandera parecía estar dando resultado. Dormíamos mejor. Mi niño dejó de despertar llorando. Yo también me sentía un poco más ligera. Era como si por fin pudiéramos respirar. Pensé que todo estaba quedando atrás. Sin embargo, con las semanas comenzó a pasar algo que no entendía. Volví a soñar con Yadira. No había tenido un solo sueño con ella desde que falleció, y ahora aparecía de nuevo. A veces la veía parada a lo lejos. Otras veces estaba en la cocina, siempre delgada, siempre con ese aspecto frágil que tuvo al final. Cada sueño me dejaba intranquila. No sabía por qué regresaba. No sabía si era un recuerdo, tal vez algo más. Cuando estaba sola en casa también ocurrían cosas raras. Mi esposo trabajaba y mi niño estaba en la escuela. La casa estaba en silencio. Aún así escuchaba la voz de una mujer. Era suave, como si hablara desde otra habitación. Y lo que más me afectaba era que por momentos sonaba como Yadira. Yo revisaba todo para estar segura. Abría las puertas de los cuartos, apagaba la televisión, veía por las ventanas. No había nadie. Aún así, la voz se quedaba en mi mente. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché un llanto. Venía de uno de los cuartos. Era un llanto triste, un lamento. Me acerqué despacio, abrí la puerta. No había nada. El cuarto estaba igual que siempre. Me apoyé en el marco y respiré hondo. No quería pensar mal. Mi primera reacción fue rezar por Yadira. Pensaba que tal vez su alma buscaba paz, que quizás se acercaba porque yo había sido alguien que la escuchó cuando nadie lo hizo. Hoy entiendo que esa idea me abrió de nuevo una puerta que no debía tocar. La confirmación llegó cuando una clienta vino a la casa. Estábamos en mi mesa de trabajo, todo parecía normal. Ella se quedó callada de repente. Me miró con seriedad y me dijo, con mucho cuidado para no sonar grosera, que la propiedad se sentía pesada. Dijo que no era experta en nada espiritual, pero era sensible a las energías y sentía que había una presencia fuerte dentro de la casa. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. No le dije nada, solo asentí. Era evidente que algo no estaba bien. Pasaron algunos días y otra clienta vino a ponerse uñas. Mientras trabajaba, escuché a mi esposo gritar desde la sala.
Mi clienta se asustó, yo también. Le pregunté qué pasaba, pero él no respondió. Tuve que terminar mi trabajo antes de ir a verlo. No quería dejar a la muchacha sola, así que terminé lo más rápido que pude. Ya en la noche, cuando ella se fue, mi esposo me contó lo que ocurrió. Estaba dormido en el sofá. De pronto sintió un peso encima. Algo se le subió al cuerpo completo. No podía moverse. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Cuando abrió los ojos, vio una figura oscura sobre él. No distinguió rasgos, solo un bulto que lo cubría por completo. Dice que le gritó porque la desesperación lo reventó por dentro. Se liberó cuando empujó el aire a la fuerza. Su miedo era evidente. Al soñar con Yadira, al rezarle, al pensar en ella con tanta intensidad, yo misma estaba permitiendo que la energía regresara. Estaba jalando algo que no era ella, algo que estaba aprovechando mi cariño, mi culpa y mi dolor para volver a entrar. La curandera confirmó mis sospechas. Dijo que cuando una energía maligna está siendo expulsada, busca la forma de regresar, y lo hace a través de lo que reconoce, a través del dolor y del recuerdo, a través de la tristeza. Explicó que muchas personas, cuando pierden a alguien querido, sienten presencias o escuchan voces, pero que en la mayoría de los casos no es el ser querido, son entidades del bajo astral. Copian voces, copian formas, todo para hacer creer que vienen a consolar, pero su intención es entrar. Tuvo que hacer otra limpia en la casa. Habló conmigo, con mi esposo y también con mi hijo. El niño estaba muy nervioso. Le explicó con un tono suave, sin asustarlo, que si escuchaba risas, pasos o voces cuando estuviera solo, no debía responder, solo ignorarlas. Por las noches me encerraba en el baño y rezaba por Yadira. Me dolía pensar en lo que pudo haber sufrido, en lo que tuvo que soportar sin tener apoyo. Imaginaba lo que vio en su casa, lo que sintió en su cuerpo, los miedos que cargó hasta el final. Todo eso me seguía persiguiendo. A veces tenía que sentarme en el piso porque la angustia me superaba. Aún hoy me parece increíble que la envidia, la maldad y la brujería puedan destruir a una persona, que puedan arrastrar hasta un punto donde las cosas oscuras aparecen y se quedan. Nunca pensé que algo así fuera real, pero lo vi con mis propios ojos. Lo viví dentro de mi casa. La situación volvió a salirse de control cuando me enteré de que el hijo de Yadira estaba muy enfermo. La noticia corrió rápido por el municipio. La gente decía que el niño estaba grave y que lo habían llevado varias veces al médico sin encontrar una explicación clara. Lo primero que vino a mi mente fueron las palabras de mi madre. Ella siempre decía que cuando alguien trabaja con cosas oscuras, tarde o temprano se les regresa. Y lo más doloroso es que suele caer sobre los inocentes. Mi madre había repetido varias veces que esperaba que ese mal nunca tocara al niño, porque él no tenía responsabilidad en nada de lo que su familia hacía. Pero cuando supe lo que estaba ocurriendo, sentí un vacío en el pecho. La gente decía que el pequeño tenía episodios donde se retorcía de dolor. Otros afirmaban que tenía manchas horribles alrededor de la boca. También se escuchaba que sus dedos estaban cambiando de color, como si se estuvieran pudriendo. En un municipio pequeño, cada quien cuenta las cosas a su manera. Pero todas las versiones coincidían en una cosa: el niño se estaba debilitando muy rápido. Con el paso de los días comenzaron los rumores más fuertes, que estaba demasiado flaco, que no podía mantenerse en pie. Incluso hubo personas que comentaron que quizás la enfermedad de la madre era hereditaria. Todo esto sonaba más a chisme que a verdad, pero el hecho era que el niño estaba al borde de algo muy grave. Hasta que una tarde de sábado se supo que falleció. Lo llevaron con un médico especialista en una ciudad cercana, pero según contaron, su cuerpecito no aguantó. La noticia asustó a todo el municipio. No había forma de entenderlo. Un niño no debería pasar por algo así. Yo no pude evitar pensar que lo que el esposo de Yadira y también sus suegros habían hecho, se les regresó de la manera más cruel. Ellos jugaron con fuerzas que no entienden, y esas fuerzas no distinguen culpables.
caen donde duele. Intenté mantenerme alejada de esa familia por mucho tiempo. Cada vez que llegábamos a cruzarnos, ellos me volteaban la cara. No me hablaban. Se esforzaban por crearme mala fama en el municipio. Decían que yo había tenido la culpa de lo que pasó con Yadira, que yo había llenado su cabeza de ideas. Incluso llegaron a decir que le metí lo malo, que por mi culpa enfermó. Pero la mayoría de la gente no creía esas cosas. Ya eran muchos los que aseguraban que lo que pasó tenía que ver con brujería y no con mis visitas o mis palabras. Después de que el pequeño falleció, el comportamiento del padre se volvió peor. La gente decía que casi perdió la cordura, que gritó en el hospital durante horas, que amenazó al médico, que repetía una y otra vez que no entendía por qué un niño tenía que pagar. Pero todos sabíamos que él sí entendía, sabía exactamente qué había hecho. Hasta hoy sigo pensando que hay cosas con las que no se puede jugar, y me duele profundamente pensar en Yadira. Fue una mujer que nunca aprendió a defenderse porque dependía completamente de su esposo y de sus suegros. No tuvo a nadie que la protegiera, no tuvo un lugar seguro donde refugiarse. Su cuerpo estaba cansado, su espíritu estaba desgastado, su mente ya no podía más. También sigo sin entender cómo su propia familia no se preocupó por ella durante todo el tiempo en que no tuvieron contacto, pero hubiera deseado que alguien llegara antes. No puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo seguir adelante por mi niño y por mi pequeña, que nació hace 2 años y es la luz más grande que tenemos. Gracias a Dios en mi casa todo ha vuelto a la normalidad. Ya no he visto presencias, no he escuchado voces, no he sentido esa oscuridad rondando. Mi familia vive en paz. Ahora intento ser mejor mujer y mejor persona. Ayudo a quienes puedo. Escucho a las clientas cuando lo necesitan, pero también aprendí a cuidarme, a no abrirle la puerta a cualquier energía. He visto con mis propios ojos lo que la maldad, la envidia y las intenciones oscuras pueden provocar. Y aunque duela admitirlo, hay gente que trae cosas pesadas consigo. Hay personas que no quieren tu bien, personas que pueden arruinar la vida de quien sea, incluso sin tocarlo. Por eso ahora vivo con cautela, con fe, y con la esperanza de que lo que viví me enseñó a reconocer las señales antes de que sea tarde otra vez. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Saludos huéspedes, me llamo Obdulio. Soy un hombre de rancho. Mi niña se llama Violeta. Ella tenía apenas 15 años cuando comenzó con ese oficio de poner uñas. Decía que quería aprender porque veía que otras muchachas del pueblo lo hacían y podían ganar su propio dinero. Yo no conocía nada de ese mundo. Para mí lo importante era que ella estuviera contenta y que siguiera estudiando. Su madre era quien le decía que mientras fuera algo sano estaba bien. Con el tiempo Violeta fue mejorando su técnica. Se esforzaba mucho en cada diseño. Recuerdo que las primeras clientas fueron sus vecinas. Después se animaron también sus compañeras de la escuela. Algunas maestras la buscaban. Hasta señoras del barrio pasaban a preguntar por ella. Yo la veía trabajar y me daba gusto que tuviera algo propio. Pero lo que no imaginé fue la cantidad de mala energía que podía traer ese trabajo. Mi hija lo hacía con amor. Siempre fue respetuosa. Sin embargo, el ambiente alrededor se empezó a poner pesado. En el pueblo había otras mujeres que también ponían uñas. Casi todas eran de unos 25 o 30 años. Mi Violeta era una de las más jóvenes, y yo creo que eso llamó la atención de más de una persona. Yo no me metía en chismes, pero sí notaba lo que mi esposa me contaba. Decía que había mujeres que comentaban cosas feas. No sé si era envidia o simple malicia. Lo cierto es que mi niña empezaba a crecer en su oficio y no a todos les gustaba. Yo veía que pasaba horas viendo videos en el internet, copiaba diseños, practicaba. Una tarde recuerdo que llegué de trabajar y escuché a mi niña en la cocina. Estaba llorando. No hacía ruido, pero supe que algo había pasado. No soy bueno para consolar porque casi nunca sé qué decir. Aún así me quedé un momento cerca para entender sin preguntar. Ahí escuché que decía que otra manicurista hablaba mal de ella, como si fuera una burla que una niña la superara.
Nadie quiere ver sufrir a un hijo, mucho menos por cosas que no tienen sentido. Yo me acerqué y le dije que no le hiciera caso, que cuando la gente empieza a hablar es porque algo estás haciendo bien. Le dije que siguiera adelante, que la envidia nunca lleva nada bueno, solo contamina. Yo quedé tan sorprendido por su dedicación que incluso le construí un cuartito en la casa. Era pequeño pero suficiente para un sillón, una mesa y sus cosas de trabajo. Así podía atender a sus clientas con más comodidad. Todo cambió una mañana. Yo fui el primero en levantarme como siempre. Caminé hacia el patio para revisar las cosas antes de irme a trabajar. En cuanto pasé frente al cuartito donde mi hija ponía las uñas, vi algo extraño en el suelo. Era como un polvo negro. Estaba esparcido justo afuera de la puerta. Parecía ceniza, pero era más denso. Me agaché para ver qué era. Lo toqué con la punta de los dedos. Sentí la textura rara. No era ceniza normal. La acerqué a mi nariz para olerla. No tenía un olor fuerte, solo una sensación extraña, algo que no pude identificar. Cuando mi esposa se levantó, le comenté lo que había visto. Ella se puso tensa en cuanto escuchó la palabra polvo negro. Se acercó a la puerta y lo vio. Lo primero que dijo fue que no lo tocara. Me lo repitió varias veces y se notaba asustada. Decía que eso no era algo que aparecía solo, que alguien lo había echado ahí a propósito. Mi esposa siempre ha sido más sensible para estas cosas. Había escuchado historias de brujería y trabajos malos en otros pueblos. Ella decía que ese tipo de polvo se usaba para dañar. Yo no creía mucho en eso. Para mí eran cosas que la gente decía cuando no entendía algo. Le pedí que no se preocupara. Tomó la escoba y empezó a barrer rápido. Después trajo agua bendita y la tiró sobre el cemento. Hizo la señal de la cruz y siguió limpiando hasta que no quedó rastro del polvo. Yo quise decirle que ya lo había tocado, que incluso lo había olido, pero no lo hice porque no quería preocuparla más de lo que ya estaba. Ella estaba indignada. Decía que no entendía por qué alguien le haría algo así a nuestra hija. Era claro que ese polvo estaba dirigido a ella. Estaba justo afuera de su salón. Decidimos no decirle nada a Violeta. No queríamos meterle miedo ni llenarle la cabeza de ideas. Ella estaba contenta con su negocio y no queríamos arruinarle ese entusiasmo. Mi esposa siguió limpiando la casa durante todo el día. Derramó agua bendita en cada esquina, en cada puerta, en cada ventana. Esa noche la escuché rezar frente al pequeño altar que tenía en la esquina del cuarto. Yo sabía que lo hacía con fe. Al día siguiente amanecí muy mal. Tenía un dolor de cabeza insoportable. Era como si algo me apretara desde adentro. No se me quitaba con nada, ni con agua, ni con las pastillas que suelo tomar por si me baja la presión. Salí a trabajar como pude, pero regresé temprano porque no podía sostenerme bien. Cuando llegué a la casa me sentía débil. Me senté a la mesa. Mi esposa me sirvió un plato de comida, pero el olor me revolvió el estómago. Tuve que correr al patio porque de pronto empecé a vomitar. Era oscuro, casi del mismo color que el polvo que había tocado en la mañana anterior. Después de eso quedé postrado en cama casi una semana. No tenía fuerza para levantarme. Me sudaban las manos. Me dolía el cuerpo. Cada noche soñaba cosas raras. Sentía como si algo pesado se me quedara pegado en el pecho. Mi esposa estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Me llevaba té, me limpiaba el sudor, me hablaba para ver si reaccionaba. Fue ahí cuando le confesé que yo había tocado el polvo negro. Me dijo que eso confirmaba todo, que lo que estaba dirigido a nuestra hija se me había pegado a mí porque fui el primero en salir y porque lo toqué sin saber. Mi mente no quería creerlo, pero mi cuerpo decía otra cosa. Mi esposa repetía que la gente puede ser muy mala y que cuando hay éxito o talento siempre aparece alguien que quiere cortar el camino. Después de todo lo que pasé, mi esposa comenzó a rezar todos los días. No fallaba ni una sola mañana, tampoco una sola noche. Se encomendaba mucho a Dios y pedía por nuestra familia. Decía que la fe era la única barrera que podía detener cualquier mala intención.
Afortunadamente nunca recurrimos a ningún curandero. Tampoco buscamos brujo ni nada parecido. Mi esposa decía que abrir puertas de ese tipo solo atrae más oscuridad, que lo único seguro era la oración. Y yo confié en ella. Fue la fe la que nos protegió. Poco a poco la casa volvió a sentirse normal. A nuestra hija le siguió yendo bien en su trabajo. Tenía clientas fieles, mujeres que hablaban bien de ella. Con el tiempo tuvo que moverse a otra ciudad para continuar sus estudios. Para nosotros fue difícil porque la casa se sentía más vacía, pero sabíamos que era lo mejor. Yo también me recuperé por completo. La semana que estuve enfermo fue muy pesada, pero salí adelante. A veces recuerdo el polvo negro y me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera tocado, pero ya no le doy tantas vueltas. Yo considero que cuando uno intenta no meterse con nadie, la vida le sonríe. Así me criaron mis padres. Mi familia ha sido pequeña y humilde, pero siempre hemos sido personas de buen corazón. Nunca hemos buscado dañar a nadie, nunca hemos deseado mal, porque al final el dinero se va, las cosas cambian, los problemas llegan, pero la bondad permanece. Y francamente creo que eso es lo más importante. Gracias, huéspedes, por acompañarme en este relato. Les agradezco por escuchar hasta el final y por formar parte de esta comunidad que siempre está al pendiente. Cada historia que compartimos aquí se vuelve especial por ustedes. Cuídense mucho, mantengan la fe. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.